Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy respondo una petición que me ha hecho John Guitar. Os dejo un enlace a su canal, ya que él también se dedica a publicar cosas de guitarra, entre otras. Como veis en el mensaje, John me pide que le ayude a sacar un par de canciones. Entonces vamos a ponernos con la primera que nos ha pedido. Por cierto, John, gracias por lo de maestro, aunque ese título me queda muy grande. La verdad es que la canción La fuerza del rock de Goliat no la recordaba. O sea, yo sé que la he escuchado hace un montón de años, pero es cierto que no me acordaba de ella. Yo te voy a enseñar ahora a ti y a todos los demás que estéis viendo este vídeo la canción tocada en mi, y así de paso puedo hablar de la estructura de la canción. Y luego ya entraremos en detalle y te explicaré parte por parte. Sé que tú solo me has pedido la intro de la canción, pero bueno, ya que estamos, y como me he sacado la canción entera, pues vamos a hacer un tutorial completo de la canción, y a lo mejor hasta te viene bien. Y también es cierto que como sé que tú tocas, pues probablemente no tengas tanta necesidad de que explique las cosas tan al detalle. Pero pensando en todos un poco, voy a entrar un poquito más al detalle, ¿de acuerdo? Y dicho esto, vamos al lío.
Pues como habéis visto, la introducción lleva un solito doblado y la rítmica en quinta. Bueno, toda la canción entera va en quinta, o power chord, que también los llaman. Yo normalmente, además de marcar la tónica y su quinta, que sería un acorde de quinta puro, en realidad no es un acorde porque son 2 notas, o sea que podríamos decir que es un intervalo de quinta. Entonces, rítmicamente, todos son quintas durante toda la canción. Si os fijáis, en lo que yo he grabado, además de meter estas 2 notas, a veces también meto la grave, que es la octava de la quinta. O sea que aunque son 3 sonidos, siguen siendo solo 2 notas. Porque si esto es un mi y esto es un si, esto también es un si. Así que solo son mi y si. Que actuaría durante toda la canción como tónica, aunque estemos haciendo solo mi quinta, en realidad estamos en un contexto de mi menor, tónica en mi menor. Vamos a tomar de referencia notas que correspondan a la escala de mi menor o a la escala de sol mayor. Porque mi menor es la relativa menor de sol mayor y se puede tomar como el 6º grado de la escala de sol. Y en este caso vamos a utilizar acordes que pertenecen a la tonalidad de sol mayor, aunque siempre tengamos por referencia la nota mi menor. Por tanto, los acordes serían mi quinta, re quinta, do quinta, si quinta y la quinta. Bueno, vamos con el pequeño solo doblado. Voy a poneros la tablatura para no tener que ir diciéndoos qué trastes estamos haciendo en cada momento y lo voy a ir tocando despacio y explicándoos las salvedades. Primero hacemos un bending de tono completo, que empezaría en la y terminaría en si. Recordad que hay que afinar muy bien los bendings, ya hablaremos de esto, ¿vale? Pero bueno, para que podáis empezar a saber de qué va esto, un bending es tirar de la cuerda para, partiendo de una nota, llegar a otra que nosotros deseamos. Puede ser medio tono, puede ser un tono, puede ser un tono y medio. Por ejemplo, medio tono, un tono y un tono y medio. Entonces, según me convenga, tiro hacia arriba o hacia abajo en el diapasón. Vale, entonces ahora, sabiendo ya lo que es un bending, hacemos un bending en la, o sea, en el traste 14 de la tercera cuerda. Y luego hacemos otra vez el bending. Vamos a la segunda cuerda. Este bending también es de tono entero. Y volvemos a hacer otro bending. Nota natural. Lo hago despacito. La otra voz empezaría igualmente con un bending de un tono en la segunda cuerda, traste 15. Y ahora en la primera cuerda el bending es de medio tono. Aquí, si queréis, podéis apoyaros en una pequeña cejilla para poder tener las 2 notas, pero recordad, cuando dejéis de usar el dedo 1 en la segunda cuerda, para subir a la tercera, no os olvidéis de levantar un poquito el dedo para que se calle la segunda cuerda y no se quede sonando y haga nada más feo que nos suenen notas fantasma. Así que esta segunda parte, despacito, sería... Vale, ahora la estrofa, obviamente no lleva guitarra soleando ni nada por el estilo, porque está el cantante dándolo todo. Así que voy a tocarla directamente, la hago un poquito más despacio de lo normal y os escribo la tablatura.
Bueno, fijaros que cuando estamos aquí hago palm mute. ¿Qué es palm mute? Cojo con la palma de mi mano, con esta parte de aquí, y tapo un poco las cuerdas para conseguir ese efecto, ¿vale? El efecto gallina que dice un amigo mío porque suena coco, coco, coco. ¿Vale? Hay que encontrar el punto justo de presión, ¿vale? Porque si apretas demasiado, pierdes el tono en el que tienes que tocar. Hay muchos guitarristas por ahí que cometen el error de desafinar porque cuando hacen el palm mute lo hacen demasiado fuerte y cambian el tono que debería estar sonando. Vale, ahora hay una guitarra que mete un adorno, como habéis visto en el vídeo. Yo no hago exactamente los adornos tal y como los mete el guitarrista de la canción. Para empezar, porque la grabación que he conseguido no se oye muy clara y me cuesta bastante distinguir las notas. Entonces, he hecho algo que tiene la misma intención, vamos. Este arreglo sería... ¿Vale? En la segunda vez que hago la estrofa, le meto un gruñido. El gruñido lo hago con la palanca. Bueno, la palanca de trémolo, que también hablaré de ella en algún momento, es esto de aquí. Según empujemos o tiremos, depende de la guitarra. Hay guitarras que no son capaces de tirar, esta sí, y bastante además. Ya hablaré de ella porque el puente de esta guitarra tiene un trémolo que es una maravilla. Vale, pues si yo le pego un tirón fuerte, suelto de golpe la palanca, lo que consigo es que gruña. ¿Lo habéis oído gruñir? Vale, pues entonces hago... En este primer fraseo que acabo de enseñaros, lo que estoy haciendo son armónicos naturales. Los armónicos naturales son rozas la cuerda en ciertos puntos estratégicos, en ciertos trastes, que donde más fácil es, por si queréis practicarlos, es en el traste 12, en el traste 5 y en el traste 7, por ejemplo. Solamente rozas y cuando pulsas con la púa puedes levantar y se queda sonando. Por supuesto, no solo se pueden hacer aquí, hay muchos sitios. Es más, si os fijáis en el traste 3 es una locura porque hay 4 armónicos distintos en un solo traste. Esos ya son más dificilillos de sacar. Los fáciles son este y este. Entonces yo lo que hago es en el 7 primero y luego en el 5. Repetiríamos la estrofa. Y ahora haríamos un fraseo con slides. Ahí os dejo la tarjetilla del slide, que ese sí que lo he explicado en otra ocasión. Y yo lo que he hecho ha sido... ¿Vale? Arrastro. Normal. Y ahora arrastro hasta el 14, desde el 8. Por supuesto veis que cada vez que mantengo una nota un tiempo, la vibro, ¿vale? Así sonaría demasiado plana. Para que tenga más vitalidad esa nota. Entonces... pasaríamos al puente, que sería sencillamente... Fijaros que aquí no estoy haciendo un acorde de quinta. Sería una especie de inversión del acorde de sol. O sea que es un sol con el bajo en si, pero solo estamos marcando el intervalo. Si meto aquí el sol, mirad. Sería como un intervalo de tercera, pero lo que hemos hecho ha sido invertir. Y ahora, en el vídeo que he grabado, me he confundido en una cosa, que es que la guitarra hace...
para pasar al estribillo. Y yo me he mantenido aquí. Para hacer el estribillo hay que hacer... Y ya pasamos a las notas puras del estribillo, que serían sol, mi y la. Seguimos en intervalos todo el rato. Es más, el mi ni siquiera marca el intervalo. Marco solo la nota. Todo junto. Palmute de nuevo, como veis. Aquí mola mucho marcar el power chord, o sea, meter también la sexta cuerda. En vez de hacer solo el intervalo de quinta de do, lo ponemos con una cejilla y le metemos ese grabote que le da muchísima más fuerza cuando está... Lo toco entero. Ahora vendría el primer solo. Es un pequeño interludio, más bien sería un puente hacia estrofa. Pero bueno, vamos a llamarlo primer solo. Y la rítmica de ese primer solo sería... Y ya entraríamos a la estrofa. Tan sencillo como eso, ¿vale? Sencillamente me he limitado a hacer mi menor, primero diatónico, la escala menor de mi, y luego termino con pentatónica. Entonces sería algo así como... Por ejemplo, algo parecido. Aquí se trata más bien de que hagáis un poco lo que queráis vosotros siempre y cuando respetéis la intención. Ahí entraríamos a segunda estrofa, haríamos de nuevo un puente y haríamos nuevamente un estribillo. Así que después de haber repetido toda esa secuencia, nos vamos a la parte C. La parte C se compone igualmente de una guitarra rítmica y de dos guitarras armonizando, ¿vale? Igual que al principio del todo, lo que pasa que no tiene nada que ver. Serían como unos cortes. Esto se repetiría 3 veces y luego nos quedaríamos en el mi. Hacedlo en plan crescendo para que vaya de menos a más. Y así cuando entre el solo entra con toda la garra, con toda la fuerza, ¿vale? Las guitarras que armonizan serían, la primera haría... Así haría la rítmica. Y la solista haría... ¿Os habéis fijado que la rítmica se une a esta haciendo... Y luego hay otra guitarra que está haciendo... Esto es un poco chapu, pero de verdad que lo hace así. Lo que me sorprende es que suena muy bien, porque la verdad no queda nada mal. Igualmente lo hace 4 veces independientemente de que la cuarta vez la rítmica haga... Vale, el solo principal igualmente tiene mucho bending y poco más que explicar, ¿vale? Luego tiene algún hammer, que os lo voy a marcar en el tabulado, un solo golpe de púa, varios golpes de dedo. Aún así, igualmente os dejo también la tarjeta al vídeo en el que os hablo de hammer on y pull off. Esto sería despacito. Más o menos. Y entonces ahora pasaríamos a la parte que sería el puente entre solos, o el puente hacia el solo 3, que hace...
De nuevo hacemos un crescendo para avisar que viene el segundo solo con fuerza. Como veréis, el segundo y el tercer solo les pasa exactamente igual que al primer solo que os enseñé antes. Al final, esto es una escala de mi menor y metemos mucha pentatónica. Lo voy a hacer muy despacio y ahora os explico una cosa. ¿Qué curiosidades tiene este solo? Pues los armónicos artificiales que hago aquí un armónico artificial. Lo que hacemos es tocar al mismo tiempo con la punta de la púa y con un poquito del dedo pulgar justo por delante. Entonces, como veis, lo que hago es rozo la cuerda para forzar que salga el armónico. Es similar a cuando hago esto, pero lo hago justo en el sitio donde toco con la púa. Otra manera de sacar armónicos, para que lo entendáis, por ejemplo, sería, imaginaros, si yo estoy aquí y me coloco aquí, saco el armónico, ¿lo veis? Pues es lo mismo lo que estoy haciendo con el armónico artificial, lo que pasa que estoy tocando con la púa y con el dedo en el mismo sitio, con el dedo pulgar. Para que lo entendáis, si yo pusiera el dedo aquí y tocara con la púa justo detrás, sacaría el armónico. Pues es el mismo efecto. Luego lo otro interesante es, si os fijáis, aquí tenéis la escala de mi menor. Agrupada en 3 notas por cuerda, aunque aquí empezamos en la segunda posición, por así decirlo. Luego son 3 notas por cuerda. Esto es genial para correr, hablando claro, porque podemos hacer ligados, en vez de tocar todo con picking, podemos y jugar con el acento que eso provoca. Aunque os recomiendo que lo que sepáis hacer con legados también lo sepáis hacer con picking. Más que nada para que controléis mejor las técnicas y lo utilicéis como método de aprendizaje, hablando claro. Entonces, si os fijáis, lo que estoy haciendo en este solo es... Y el final, con pull-offs y hammer-on. Entonces ya terminaríamos con un estribillo doble. Y cuando pasa la parte de... se come la entrada hacia el estribillo y hace directamente... Después de haber hecho esto 4 veces, hace 2 cortes en mi. Y otra vez hace un billo. Y ahora repite el estribillo 4 veces. Y cuando hace... aquí desaparece el ritmo y se queda la nota suspendida. Y la canción termina de nuevo con 2 cortes en mi. Y eso es todo. Así es como se tocaría la canción La fuerza del rock de Goliat. Vale. Sed buenos.